nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, puerta del cielo. Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, nosotros pecadores, nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, nosotros pecadores, nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, nosotros pecadores, nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Rosa Mística. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Quinto misterio doloroso, Jesús muere en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre bajo la advocación de María, Madre y Señora del Monte Carmelo, con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Y bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea tu pureza. Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores delante de Dios e implorar de Él su perdón y su misericordia. Por las veces que te hemos ofendido, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por las veces que hemos sido indiferentes ante tu presencia en nuestras vidas, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por las veces que hemos sido insensibles a tu presencia entre nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Llegó a Bersabá y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Bersabá, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Llevó consigo a Egipto a todas sus descendientes. Jacob envió a Judá por delante a donde estaba José, para preparar el sitio de Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir después de haber completado tu rostro al ver que vives todavía. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia. Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estérpide de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena y os irá recordando todo lo que os he dicho. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento
se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará el hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la voz del Señor, la voz del Señor resuena poderosa, majestuosa, la voz del Señor. En este viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta una temática muy escatológica, es decir, muy del final, de ese final en el cual nos encontramos. Hoy mucha gente habla de que si este es el final, etc. Nosotros, desde que Jesús ascendió al Padre, estamos en el tiempo del final. Ya lo que queda no es sino el tiempo que media entre nosotros y el regreso. Hubo un tiempo en que esperábamos la venida. Hubo un tiempo en que estuvo físicamente con nosotros. Nosotros estamos ahora en el tercer y último tiempo, en el tiempo donde estamos esperando que regrese y separe el trigo de la cizaña, ponga unos a la derecha y los otros a la izquierda. Por lo tanto, es correcto decir que estamos en el final de los tiempos. Claro que nos encontramos en un momento de la historia donde hay unas señales que preocupan y ocupan a las personas que tienen una relación seria con Dios. Hay gente que va a la iglesia, pero no importa. Pero hay gente que tiene una vida espiritual, de la cual hablábamos anoche, esa vida espiritual que San Benito nos dejó como legado, ¿no? Con las reglas monásticas, pero una regla que, como les digo, usted la puede utilizar para usted. Lo hermoso de la regla de San Benito, que es la regla que es el fundamento de todo el monacato occidental, porque hay un monacato oriental que es de San Antonio Abad. Pero nosotros vivimos, todos nuestros monjes, todos nuestros frailes, todas esas órdenes de frailes, sacerdotes, de conventos, sus reglas está basada en una regla, que es la regla de Benito, yo lo expliqué anoche. Son personas, mucho laico, que ha adaptado esa regla a su vida y tiene una vida estructurada, disciplinada, donde hay unos elementos que buscan que usted vaya caminando más rápido, menos rápido, lentamente, pero paso a paso, sólido, un caminar sólido, no un caminar errado, no un caminar accidentado, sino un caminar sólido donde usted se da cuenta de que usted va desarrollando unas características que dicen que yo voy en el camino correcto, como cuál, la sensibilidad al prójimo, el compromiso con mi vida y con la vida de los demás, todo lo que yo en cierto modo les decía anoche. Yo sé que yo estoy caminando en el camino correcto cuando yo comienzo a ver el rostro de Cristo en el prójimo, que por cierto es el evangelio de este domingo, el buen samaritano. De hecho, hablaremos de eso. Y hoy la iglesia nos presenta dos lecturas que una es muy histórica, ¿no? Como algo que comienza tan positivo termina tan trágico, porque estamos viendo el comienzo de la nación de Israel. Vemos como un papá, Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel, se dan cuenta que el nombre del país
es el nombre de una persona. Se llamaba Jacob y Dios le pone el nombre de Israel, que es el nombre de la nación, pero el nombre de la nación es el nombre de una persona que tuvo 12 hijos y en un momento dado, después que los hijos vienen a su propio hermano, viene toda esa, parece una miniserie, pues ya entonces José manda a que su padre venga a donde él está, porque él está en una situación sumamente privilegiada. Es la mano derecha del faraón. Prácticamente, por lo que hemos leído en los días anteriores, nos hemos dado cuenta de que el faraón, que resuelva a José, que José reparte el pan. O sea, José es prácticamente una extensión del faraón. El faraón, acuérdense que no se podía mirar a los ojos porque el faraón era el hijo del sol. O sea, qué poder tenía José. Y José le dice, mira, no es que yo te mande de comer, es que vengas para acá. Ven para acá a vivir conmigo. Y él llega, lo dice, con sus hijos, con sus nueras, con sus nietos, y se establece. Y por un buen tiempo, mientras estuvo el faraón en el trono, Israel, como persona y como pueblo, va a gozar de una bonanza. Pero, como si usted sigue leyendo el libro, va a ver que de pronto vienen otros faraones que olvidaron quién era José. Y lo que van a ver es que esta gente se han multiplicado mucho y que amenaza a la población nativa, que son los egipcios. Y es cuando empiezan como, a mí esto me recuerda mucho el problema de los nazis con los judíos. Cuando no sabían qué iban a hacer, hacen los guetos. Y cuando ve que inclusive los guetos no acababa con ellos, entonces viene la famosa solución judía, que son los campos de concentración. Pero antes de los campos de concentración hubo un arreglo, una solución. Vamos a meterlos en guetos, que aquello era horrible, pero los judíos, que son muy hábiles, empezaron a buscar y se escapaban, y iban al otro, dicen, no, esto no está funcionando. Y nosotros queremos deshacernos de ellos. Eso es lo que van a hacer los egipcios, ¿no? Empieza a decir, maten a todo varón que nazca, que ahí es donde viene toda la historia de Moisés. Y vemos como de una situación que empieza tan positiva, tan hermosa, de pronto termina trágicamente. Las plagas, cómo salen y demás. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto nos trae a nosotros, aparte de la explicación de las lecturas de hoy. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el mundo no es perfecto, no somos perfectos y vivimos en un mundo que tanto en cuanto nosotros nos acerquemos a Dios y tengamos a Dios, el ser humano se ennoblece. Cuando le retiras a Dios, el ser humano se vuelve un salvaje. ¿Qué es lo que está pasando? Usted mira las noticias, todo, aquí, fuera de aquí, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasa en Puerto Rico? Nosotros nos hemos alejado de Dios. Y quiero decirle que lo que ustedes están viendo, estos son los entremeses. Yo espero que él comparta, me parece que lo va a hacer el padre Terry, que va a estar si Dios así, ¿verdad?, nos da la licencia. Ya yo hablé con él, estuve con él ayer. Él es un hombre muy espiritual, es exorcista también, y además tuvo ahora un retiro en Roma. Él vino como a las 11, ¿verdad? Y Daniela estuvo aquí como hasta las 1:30. Es horrible lo que está pasando. Bueno, yo le dije anoche, él fue el que me dijo, Willy, en Puerto Rico hay un consejo, un concilio de iglesias satánicas. Y me dijo, hay 4 aquí, están repartidos en toda la isla, lugares como Lares, San Sebastián, Orocovi. Un concilio de iglesias satánicas, no brujería, no, satánicas. Entonces me empezó a hablar que ahora la Interpol tenía una célula, una especie de división para todo lo que eran actos terroristas. Y dado lo que está pasando en Europa, ahora han desarrollado una división
para crímenes satánicos. Porque lo que está pasando en Europa, están robando todos los niños desaparecidos para sacarle el corazón, ofrecer una barbarie, y a nadie le importa. Porque todo el mundo está en un pequeñito mundo. Entonces la gente que es de Dios, porque no todo el mundo que viene por una iglesia, no, la gente de Dios es la que empieza, tú lo sientes, es algo que tú sientes en el ambiente, algo que está pasando, algo que nos ha quitado la sensibilidad, que a nadie le importa nada. Si no tiene que ver conmigo, a mí qué me importa. O sea, y yo digo, pero ven acá, ¿cómo tú puedes estar en un lugar? Ahora mismo estuve hablando con Anita Piper. Hablen con ella. Anita fue invitada, como Anita fue a IWTN y ahí dio su testimonio. Pues mucha gente, IWTN, ustedes no tienen idea el alcance que tiene IWTN. Y IWTN es el canal de televisión de cable más grande del mundo. Y salió de una monjita de clausura. Y entonces, pues mucha gente la está enviando y le invitaron a Honduras. Quiero que sepan que la paró la guerrilla. Dice, padre, yo vi. Dice, lo menos que vi fue una niña que no tenía brazos. Entonces estaba comiéndome un emparedado y digo, pare, porque la vi. Y cuando le fui a dar de comer, dijo, mi vida, ¿cómo te doy? La primera niña, señora, vaya, usted lleva hablando mucho tiempo conmigo. Dice, llevaba hablando con ella 3 minutos. No, que me están vigilando, porque ponen a los niños, le cortan los brazos para ponerlo en las luces para pedir dinero. ¿A quién se le ocurre esto? Al mal. Y en ese mal estamos nosotros metidos. Estamos metidos entre toda esta gente. Entonces, una vez lo dije y ayer lo cité, que Margarita se acordaba. Quizás tú te puedas acordar, creo que Flori también, pues son la gente que lleva mucho tiempo aquí. Pero ellos se acuerdan que en un momento dado dije, a veces me acuerdo de lo que dije, otras veces muchísimas no me acuerdo, pero sí me acuerdo porque lo he dicho muchas veces en muchos lugares, dije, en un mundo donde el malo se ha convertido en perverso, el bueno tiene que convertirse en santo. ¿Te acuerdas? Porque es que tengo que estar a la par. Si tú me estás tirando a mí ya con una escopeta, yo no puedo seguirte tirando con un tirapiedra porque yo soy víctima. Y el problema es que nosotros ¿en qué nos quedamos? ¿En ser buenos? En ser buenos, pero ¿bueno para qué? Cuando los otros tienen, que aquí es donde entra el evangelio ahora, tienen una sutileza. Y yo me impresiono la brillantez del diablo. El diablo es tan brillante, es tan sutil. Digo, ¿cómo se las inventa? Y no tiene una inteligencia infusa, ni tampoco es no, el diablo es una criatura, pero es un arcángel. Y en creación está por encima de nosotros. Dios no quita lo que da. La inteligencia que tiene como arcángel la sigue teniendo, lo que está usándola para el mal. Entonces, nosotros seguimos con esta religión trililí de que no me pidan mucho, que yo no quiero. No, hermano, no camina, es que no está caminando. Miren nuestros jóvenes. Todas las madres, padres, que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Y yo lo veo aquí lo mismo. Y ya estamos, y no es que se sientan más, pero tengo que decirlo, tengo que denunciarlo. Aquí nosotros comenzamos la tarde con la exposición del Santísimo y rezo de rosario. Aquí hay mucha gente que está allá afuera y no entra a rezar el rosario. Que yo lo sé todo, y entran y dan vuelta por el antesala, ahí por el lobby. ¿Y por qué tú no entras a rezar el rosario? Los mismos monaguillos, ¿por qué no reza el rosario? Cuando nuestra Madre del Cielo ha bajado y donde quiera que viaje, y más nosotros que somos la familia de Bernardita, recen el rosario.
Los que fueron conmigo, es que Lourdes está llena. Entonces todo el mundo va y compra un rosario, pero no lo rezan. Ahora resulta que la moda es tenerlo colgado. El rosario no es un collar. El rosario es para rezarlo, porque de una manera misteriosa la señora baja del cielo con el rosario en las manos. El rosario viajó del cielo. ¿Cuántos católicos ni reza el rosario ni reza nada? Y va entonces a Lourdes y compra un rosario. ¿Pero para qué tú compras el rosario si tú no lo rezas? Entonces están por ahí. Y a mí eso, como sacerdote y pastor, me preocupa porque tú estás por ahí afuera y ¿por qué tú no entras? ¿Qué tú estás haciendo? Hablando bobería, cosas que no tienen. Otros se quedan porque todavía se abre la puerta y están allá afuera en la placita, en los banquitos mirando a la fuente, porque la fuente es más linda que rezar el rosario. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? No tenemos esa sensibilidad. Esta gente tiene una sensibilidad para hacer el mal, que yo me quedo, las historias que yo estoy oyendo como sacerdote. Yo sinceramente, el otro día hablábamos 3 sacerdotes, entonces estábamos, claro, nosotros jamás revelamos una confesión, Dios nos ampare, pero estábamos diciendo, uno digo, ustedes están escuchando lo que yo, ¿qué te pasa? Dice, no es que yo estoy escuchando unas cosas en la confesión que yo nunca, digo, nosotros estamos escuchando cosas que tú dices, pero ¿qué es esto? Nos está comiendo la pornografía, acabando con nosotros. ¿Y quién inventó la pornografía? Me decía una mamá, pero que usted no sabe la mitad de las cosas que yo siempre. La gente dice, yo no me confieso con el padre Willy. Ay, hija, por amor de Dios. Si tú supieras que yo sé todo lo tuyo y mucho más. Sigue pensando que Mickey Mouse existe. Y entonces me estaba diciendo una mamá, padre, estoy muriéndome en vida. ¿Qué te pasa, hija? Mi hija está fuera de Puerto Rico y sabe cuál es el trabajo de mi hija. ¿Cuál es el trabajo, hija? Está vendiendo pornografía. Vendiendo revistas, películas. Ese es su trabajo, todo el día. Una muchacha con una maestría dice, y miren la explicación, mami, es que aquí hay dinero. Esa pobre mujer está muerta en vida. Digo, sigue rezando, hija, sigue rezando. Pero estamos en un momento, aquí está, padres e hijos, contra. Es que esto es esto, yo no estoy inventando nada. Ahora, yo no sé si usted tiene todavía el tirapiedra o ya se compró una escopeta. Porque nos están tirando a matar, ¿eh? En este momento la iglesia, yo hablaba con una persona ayer, estábamos hablando de la iglesia, digo, un momentito, que el problema es que cuando la iglesia iba a hablar, inmediatamente nos sacan a Agustín 2 o 3 pañitos sucios y nos callan. Ya nosotros no tenemos moral. Ustedes hablando de qué? De los niños. Es que, hermanos, usted, por eso es que el documento de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, es una joya, porque lo han hecho tan bien hecho, porque a la iglesia había que callarla, porque es la única institución cristiana que no se había doblegado ni al divorcio, ni a la cuestión, porque hay iglesias cristianas que casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Con todo respeto, la iglesia episcopal. Y resulta que ahora los católicos, cuando no les gusta la iglesia católica, ¿para dónde se van? Para la iglesia episcopal.
Con todo respeto, yo tengo amigos, pero los mismos episcopales, por eso cuando el Papa Benedicto XVI, más de 800 sacerdotes episcopales pidieron entrar a la Iglesia Católica, y creo, porque es que ellos mismos dicen, pero si esta no es la iglesia nuestra, infiltrada. Y en la nuestra también hay gente que está por ahí dando banda. Y no porque hay que aceptar el divorcio y hay que aceptar, y como la iglesia dice, no, el matrimonio es un sacramento y la vida desde la concepción. ¿Sabes lo que es? Que nosotros tenemos católicos pro-choice, Catholic pro-choice. ¿Cómo tú vas a ser católico? Bueno, uno va a correr para presidente de Estados Unidos. John Biden es católico y cree en el aborto. La presidenta de la Cámara de Representantes, la Pelosi, que siempre se me confunde el nombre. La Pelosi es más católica cuando viene el Papa, pero Pelosi es íntima amiga de la Hillary y es abortista 100%. Pero mira, esto en otro tiempo era de excomunión. ¿Y sabes lo que significa ser excomulgado de la iglesia? Tú no puedes entrar. Tú estás cortado de todos los sacramentos. Es una excomunión, fuera de la comunión de la iglesia. Eso es horrible. No. Bueno, pues siga la gente. Entonces, tú te llamas, tú ya no eres católico, porque el católico es católico. ¿Y por qué les digo esto? Porque este es el evangelio de hoy. Desde el principio el Señor nos dijo, si ustedes creen que esto va a ser fácil, no, mira, ustedes los van a llevar a los tribunales y gente los va a odiar por causa mía. Es que no lo dijo desde el principio. Esto no era una bolita al pitcher. Esto era un juego de pelota contra otro equipo que se las traía. Y el católico, hermano, con todo respeto, no está formado para esto. Porque a nosotros cada día nos exigen menos. Yo los felicito, ustedes son el grupo selecto. ¿Cuánta gente va a misa el domingo y no los ve más hasta el próximo domingo? Y no hay modo. Eso mismo le digo a los hermanos, siéntese, hagamos comunidad. Tenemos una hermana que yo quiero que dé testimonio, la pobre, ella se quedó el grupo de nosotros en Madrid, se quedó unos días con unas amistades y fue el domingo a misa y ha tenido una experiencia. Dice, Padre Willy, yo he llorado. El padre la empujó, la tiró de fuera del altar prácticamente. Una falta de respeto. Dice, yo ahora, dice, y me dijo, mira, no es que a mí me guste. Dice, Padre, cuando me vio en el parqueo, vino, se me abrazó, me dijo, gracias, Padre, porque nosotros, así mismo, nosotros no sabemos lo que tenemos. Digo, yo me alegro mucho, no me alegro que te haya pasado. O sea, allí no hay como, claro, no. Pero hay mucha gente aquí que no nos aprecia, porque nosotros tenemos el síndrome del niño rico. Me levanto por la mañana y está la sirvienta, señorito que quiere desayunar, bajo, hay un chef que entonces, señor, ¿a dónde quiere ir el chofer? Y como yo creo que todo eso es normal, yo no aprecio lo que yo tengo. Se llama el síndrome del niño rico y es mucho católico. Y aquí en la parroquia, la gente cree que retiros mensuales, eso, no, hermano, hay iglesias donde eso no existe. Eso no existe. La misa. Media hora apaga la parroquia a mí en Miami. Yo voy, la misa empieza con las campanas a las 7 en punto y termina con las campanas a las 7:30. Y termina, y se mete la sacristía y los sacristanes empiezan a apagar luces. Y yo he estado hablando con una persona, Padre Will, lo sentimos mucho, estamos cerrando. Un sacerdote. Esa es la parroquia que tenía adoración perpetua. Tiene 7 misas los domingos, 100.500 personas. Hay gente de pie y no había gente para tener una capilla de adoración perpetua. Ahora, eso sí, tiene un budget de $1,5 millones al año. Y yo digo, nosotros nos damos cuenta de la gravedad del momento.
porque a nosotros nos están quitando la tierra debajo de los pies, ¿eh? Yo no sé a dónde nosotros vamos a ir. Sinceramente, en este momento de mi vida, yo no sé a dónde vamos a ir. Yo no sé. Yo voy a quedarme hasta el último momento, hasta que el último se vaya para pagar la luz. Pero a mí me preocupa, porque yo ya aquí estábamos hablando, y habla con el padre, la persecución ya empezó. A nivel de Medio Oriente, que matan a la gente, pero en estos países hay persecución. Una muchacha que me dijo, padre, en mi compañía nos pasaron un memorándum. Oigan esto, no en los escritorios, ninguno de nosotros puede estar mostrando ningún signo religioso. O sea, yo si a mí me ven con una cadenita, me ponen un reporte. Las mujeres pueden ir con las tetas fuera, ahí no hay ningún problema. Pero yo no puedo llevar un crucifijo. ¿Y Tania, a quién le importa esto? A nadie. Porque no estamos unidos. Y es tan malo que, acuérdense de los signos matemáticos, es experto en división y resta. Por eso yo siempre digo, siéntense juntos, hagan comunidad, porque esa es la suma y la multiplicación. Y el Padre vuelve con esto, sí lo voy a volver, porque no estén divididos, porque si tú te sientas allá atrás, estamos divididos, y mamita, el único que yo tengo es a ti. Y pero mira, que no, y que no, y que no, y que no, la soberbia de no obedecer a los pastores. Si yo voy a ver, hermano, a mí no me importa si usted se sienta, pero es que en la unión está la fuerza. Y hay una unión física, porque como yo le decía a la gente el domingo, cuando viene el momento de la paz, usted no debe de salir, según las reglas de la liturgia, usted no tiene que salirse de su banco, sino la paz esté contigo, la paz esté contigo, ni para adelante ni para atrás, a los de al lado. Si yo estoy donde está Miguel, ¿a quién tú le vas a dar la paz? ¿A la pared? ¿Aquí las paredes están bendecidas? Porque no hay nadie. Entonces, yo no tengo que moverme de mi cuenco. Yo aquí, mira, vamos al Padre Nuestro. Yo no tengo por qué salir porque yo tengo a alguien al lado. Y en ese alguien están todos los alguiens del mundo. Oye, pero no, y que no, y que no. La soberbia. ¿De quién es la soberbia? No, yo no tengo que hacer lo que el cura me dice. Pero hijo, si no es que el cura te lo diga. Es que es intrínseco a la iglesia. La vida de comunidad los mandó de 2 en 2, donde quiera que 2 o 3 estén. Siempre tiene que haber otra persona. Ese invento de Jesucito y yo, Jesucito, yo y el prójimo, porque si no, no es cristiano. No, ahora la gente le ha dado por eso. Y yo no, que entonces yo digo, ¿qué pasó? Es malo, hermano, es malo. No nos quiere bien, quiere la iglesia destruida. Ustedes no tienen idea de lo que está pasando con la Eucaristía, los robos de las hostias, lo que han hecho con esas hostias. Yo no lo voy a decir porque no me sale y no quiero. Pero lo que están haciendo con las hostias consagradas, Dios nos ampare. ¿Tú sabes cuánto están dando por una hostia en la internet? $45,000. Eso están mandando a la gente que vaya a las iglesias y se las robe y después las venda. Y qué ironía. Son satánicos, pero creen en la presencia real. Qué ironía. Porque si no creyeran, ¿para qué quieres robarte una hostia? Miren la ironía de esto, que los católicos que decimos que sí, no tratamos esto con el respeto que ellos, porque ellos lo quieren para el mal, pero están haciendo un acto de fe, porque ellos te róbate una hostia, y porque tiene que ser una hostia consagrada. Y claro, por eso pagan. Y si ustedes supieran lo que hacen con esa hostia, Dios mío santo. ¿Quién estaba conmigo en el viaje que estaba aquí? ¿Te acuerdas lo que pasó en la medalla milagrosa? ¿Te acuerdas? La señora, hubo un caso
porque yo estaba dando la comunión bajo las 2 especies, ellos no estaban acostumbrados. Entonces ella me dio, y hay personas que por su realidad no pueden comer. Entonces la cogió, y claro, yo no puedo estar tampoco mirando a la gente, si yo estoy en una cosa no puedo estar en la otra. Y después se iba, entonces la gente le cayó atrás, se iba con la hostia. En París, en la capilla Carmen Rosa, que allí rezamos por ti y por Georgie y por todo el grupo. En esa capilla que hay una presencia, porque allí se apareció la Virgen con la medalla milagrosa, una persona se iba a robar una hostia consagrada. ¿Te acuerdas? Que pasó el faleo, o sea, todo el mundo, uy. Y yo tengo testigos, yo no estoy inventando absolutamente nada. Y porque le digo, hermano, hay que estar firmes y vigilantes, y hay que estar aquí pidiéndole a Dios el don de la fe, porque lo dijo hoy y yo lo casi paro para decirle, el que persevere hasta qué, el que persevere hasta el final se salvará. Gracias. Eso significa que hay gente que va a empezar a caminar, pero los que no perseveran. La gente que ha venido aquí, que se metió los hombres, que hizo eso, pero no siguió. ¿Cuánta gente tú no has visto caminar por aquí? Que fue hijo de María, que era eso. Hermanos, si nosotros hemos tenido gente que leía y ya no está, se fueron por otra iglesia porque le convenía. Ministro que era, estos son la gente. Y yo digo, ¿es que está aquí escrito? Es decir, que hubieron gente que empezó y caminó, pero no perseveró. Por eso cuando yo estaba en el seminario, que de hecho no he oído hablar más, pero yo me acuerdo que en el seminario todos los días, oren por la perseverancia. Eso no nos decía. Yo no oigo ya nada de eso. Pero yo creo que eso es una oración que debemos de hacer ustedes y yo. Señor, que yo persevere hasta el final. En mi caminar, en mi autenticidad, en mi vida de fe. Y habrá muchas fuerzas en contra suya para que usted se dé por vencido. Eventos, influencia, acontecimientos, dolores de cabeza, tragedia, decepciones. Y uno tiene muchas ganas. Yo le digo a ustedes que yo con ustedes aquí hablo de una manera, porque el domingo no es por otra, pero es que la gente aquí es domingo, algunos que no saben lo que está pasando. Pero con ustedes, yo prácticamente doy testimonio, pero hay días aquí que yo tengo, y yo lo siento, yo lo oigo. Dice, chico, ¿para qué tú te preocupas tanto? Es malo. Porque tiene unos argumentos tan convincentes. Y no se crea que es que, ven acá, búscate una buena hembra y vete. No, sabe que ya yo no estoy para eso. Es algo mucho más sutil y mucho más tentador. Digo, deja esto ya, vete a descansar. Tú tienes IWTN, ¿no? Didita. Y yo quiero que usted sepa que eso está encima de la mesa. No hay una vez que yo no vaya a IWTN, y Tania lo sabe, que es nuestra relacionista pública, que Dios le dé larga vida y que siga con sus influencias, que nos abre puertas. Pero ella lo sabe, yo estoy inventándole. Y porque ella ha hablado con mi productora, que es amiga, Marisela. Padre, ¿cuándo usted va a venir tiempo completo para acá? Por favor, y mire, la última vez me lo pusieron tan mal. Y dice, mire, Padre Willy, pero si usted se viene, y ese es el ancla, porque está Pepe, usted sabe, usted va, cada vez que vaya al Papa, yo voy, pero yo no voy a hacer fila como usted. No, usted va a estar en una cabina con aire acondicionado, transmitiendo, y usted está ahí al lado del Papa, y usted llega, y usted tiene un cosito aquí, prensa. Usted no tiene problema, y usted ve al Papa y tranquilo, y va nada. Y eso no es malo. Yo no voy a estar ahí haciendo una película pornográfica.
Pero mi pregunta, que cuidado, yo todavía no me la no es que yo le haya dicho sí, no, está ahí como en baño María. Señor, es lo que tú quieres, pero es que sí, claro que es lo que Dios quiere. Pero yo no sé si es lo que Dios quiere. Si yo me guío, por ejemplo, lo que ha pasado con la fiesta y con todo, que ahorita pido perdón, pues me desahogué en la sacristía. Yo digo, mira, se acabó. Porque esta es una fiesta de celebrar y no estoy manipulando el tema, pero los 45 años míos, la parroquia 60, lo que hemos hecho aquí, que usted no baila, si no, muchos no vamos a bailar allí. Es a celebrar como familia. Porque esto no se va a celebrar hasta los 90 años, porque son los 30. A mí no me importa. Entonces, ¿qué te importa? A ver, los hombres, hablamos, los hombres no vienen a nada. Hay retiros, no vienen. Entonces, dice, póngase en el lugar mío. Yo me pregunto, ¿y qué yo hago aquí? Entonces, yo le estoy hablando a ustedes de la tentación que yo tengo muchísimas veces. Te das cuenta, hijo, esta gente está listo ya para que venga otro. Acaba de coger tu batula y vete. Le estoy diciendo porque yo tengo tentaciones, yo no soy, porque es que es lógico, porque tienen que conocer al enemigo. Él viene ahora y me dice, mira, para que te compres un carro. No, hermano, eso a mí no me interesa. Yo estoy muy contento con mi guaguita que está pagada. Cosas. Yo tengo todo lo que yo puedo querer y mucho más porque Tania conoce, yo quisiera que usted vea en mi casa, para yo dejar de tener, yo en mi casa de Miami tengo una capilla privada que la decoré yo y creo que ustedes a estas alturas saben que yo tengo buen gusto. La capilla tiene lugar para 12 personas. Es un bombón. Todo lo traje de Colombia, de Roma. Es una belleza. El crucifijo que está, me lo regaló Juan. Es una belleza, es una capillita preciosa. Ahí rezo yo cuando voy. O sea, que yo no tengo que salir de mi casa. Pues vivo en Miami, voy al aeropuerto, hago todo lo que un adulto tiene. O sea, tengo todo, yo lo tengo todo. Ahora, ¿es esa la voluntad de Dios? Ahí estoy. Entonces el otro, el puñetero, dice, Willy, pero tú eres bruto, tú sabes que esa es la voluntad de Dios. Entonces, claro, cuando digo, ¿cuánta gente para la fiesta? No, entonces, ¿ves? O los retiros. Oye, hermano, usted no sabe lo que yo pasé con el campamento y lo estamos pagando. Es una lástima que mi Osote no esté aquí. Nosotros estamos pagando más por muchas cosas, porque como era ya casi la semana antes, habían 4 niños. ¿Ustedes creen que a mí me gusta dejar la nota esa de que si no hay... Pero porque es que no hay compromiso, no estamos acompañando a nuestros sacerdotes. Y yo ahora voy a hablar en nombre de todos, estamos cansados. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces nos hacen preguntar a nosotros, y con todo respeto, ustedes se convierten en instrumentos del mal, del malo, cuando ustedes nos hacen a nosotros preguntarnos una pregunta horrible. ¿Y esto habrá valido la pena? No, Margarita, seguro que sí, no. Sentada ahí tú como, pero a veces aquí uno se pregunta. Por eso se llaman tentaciones. Y les digo, porque esto es para ustedes y para mí. O sea, y tenemos que ayudarnos. Yo tengo que ayudarte a ti, Migdalia, a que no te tienten. Porque yo le puedo dar municiones al diablo para que te las dispare a ti. Ustedes tienen que conocer este ser. Por eso hay una asignatura que se llama demonología, el estudio del demonio. Porque no se crean que estamos hablando de ningún pelele. Estamos hablando de un ser que tiene sobre sus espaldas siglos de maldad. Se rebeló contra Dios, señores. Y en el cielo por él hubo batalla. ¿Usted cree que este es cualquier todo? No, mamita, ¿qué va? Nos quiere mal. Entonces, ¿qué pasa? Hay que saberlo. Es sutil, es sutil. No te va a tentar, si a ti no te gusta la bebida, olvídate que ahora a lo mejor a ti te gusta el dulce.
y te estás matando comiendo dulce porque tú no puedes. O sea, es que hay que conocerlo. Y aún conociendo, oye, te pasa gato por liebre. Por eso te dice, oye, astutos, mira lo dice, empieza, los envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Este es un evangelio que es una joya. Señores, nos están diciendo, ojo, ojo, que te quieren mal. Yo sé que es lo que tenemos a favor de nosotros, la gracia, los sacramentos, la iglesia, la comunidad. Es sentarnos, qué bonito te veo, pero no, yo me siento, si pudiéramos hacer, yo digo que hay gente que si pudiera diseñar una iglesia, haría una iglesia que fueran los asientos como en cabinas de esas de teléfono, que nadie los molestara, y poder ver la misa por teléfono, o sea, y no estoy tan lejos cuando a mí la gente me llama, a ver si los puedo confesar por teléfono. El otro día me llamó una señora que me va a llamar. Me dice, padre, yo soy de Texas. ¿Usted podría ser mi director espiritual? Digo, bueno, pero usted va. Dice, no, mi director espiritual por teléfono. Digo, pero ¿cómo yo voy a ser su director espiritual por teléfono? Yo le puedo dar un consejo. No, pero yo quiero que usted sea mi director espiritual por teléfono. Digo, señora, porque la parte de la dirección espiritual es ver a la persona. Porque usted no solamente habla con la boca, usted habla con su cuerpo. Bueno, yo lo voy a volver a llamar de nuevo. Digo, bueno, dirección espiritual por teléfono. Confesión por teléfono. Ahorita me van a pedir que le mande los ministros extraordinarios, que mandemos la comunión por UPS. Y ustedes se ríen de esto, porque esto son cosas que a mí me pasan. ¿Y por qué les he dicho esto? Este es el evangelio de hoy. Cuidado, mucho cuidado. No sean tentación para nadie. Cuidado, no seas tentación. Y no es cuestión de que tú tengas más vestida, Elga. No. Tú siempre has estado bien. Pero tu conducta, tus comentarios. La gente chismosa es tentación para otro, porque tú traes chisme y te metes al chisme. Y el chisme es murmuración. Y muchas veces la murmuración no tiene fundamento y terminas levantando falsos testimonios. Por eso, lo mejor que usted hace es lo de San Benito, que decía, silencio, ora y trabaja. Y la gente habla y habla. Cállate la boca porque vamos a pecar. No me seas medio de pecado, ni yo tampoco. Si no tienes nada bueno que decir, no hables. ¿Y cuánta gente no peca porque tú me la das? Y como esto puede estar aquí horas y horas y horas entre los hombres, por eso los hombres en Cristo, que yo no me voy a cansar de decirlo, los que son partícipes de hombres en Cristo, todos te pueden decir, padre, a mí me ha ayudado mucho esto, porque son un grupo de hombres que se reúnen aquí a rezar, a leer la palabra, a comentarla y a orar los unos por los otros. No darnos la cerveza en la esquina y estar hablando del trasero de la nueva secretaria. O de, oye, viste los negocios, que el chavo, que la cosa. ¿Con quién usted se reúne a hablar de su fe como hombre? Usted necesita gente que lo ayude y que lo aleje de la tentación. Pero nosotros no. Por eso le digo, la iglesia no se da cuenta de que nos están tirando a matar. Eso, yo a veces me reúno, el padre Tony, yo viene a almorzar, porque nos tenemos que ayudar los curas. Si están haciendo con nosotros carne molida. Sacerdotes que aquí está Idanela. ¿Cuántos sacerdotes no hay aquí llorando? Uno vino hace unos meses, me decía, Willy, yo no tengo ganas ni de rezar. Vamos, hermano, vamos a hablar, ¿qué te pasa? Dice, es que no tengo ganas ni de rezar. Entonces empezó a hablarme de su familia, la mamá. Digo, tranquilo. Digo, tú tienes que descansar, chico.
Pero los curas no hablamos los unos con los otros, porque nos tenemos miedo que comentes. Entonces, hemos hecho esto, hermano, y me he tomado el tiempo, porque la gente no se da cuenta de esto. Y esto es muy serio, muy serio. ¿Entiendes? Y aquí mismo estoy hablando y hay gente allá atrás riéndose y bobeando. Gente que quizás más que nadie lo necesita. Aquí hay gente que ha estado en cosas muy fuertes. Y el que ha estado en brujería y en santería, esas cosas, eso no es fácil. Usted no puede haber estado en brujerías y cosas. Y no, ya yo estoy en la iglesia. Y los residuos. Porque el que bebió mucho es un milagro que no tenga problemas con el hígado. Y el que ha fumado mucho es un milagro que no tenga problemas en los bronquios. Y el que estuvo en porquería tirándose carta y todo, ¿usted cree que esto es ya no? No. Porque el que estuvo en manos suyas, yo tengo una frase que digo, cuidado porque el que fue del diablo, el diablo le encanta reclamar lo que fue suyo. Y esto está aquí. ¿Se acuerdan de aquellos que sacan? ¿Se acuerdan? Y que dio una vuelta por ahí, que no sé cuánto, y volvió y la persona... Es que yo no estoy inventando nada. Y Daniela, todo está aquí. Si usted salió de algo, muchacho, tú tienes que ponerte, mira, centinela, porque van a venir a decir, y ahora tú, no, papito, tú eres mío. Y si no entra por ti, va a buscar a tu hijo. Ustedes saben que es un tema que yo lo tomo como es. Yo soy cristiano, yo hablo de Cristo, pero yo tengo que también hablarle a ustedes que hay alguien que no quiere que usted sea de Cristo. Y miren, no tiene que salir de nuestra realidad. Ahí está la astucia, ahí está la brillantez de este ser. Él no te va a decir, no, él va a observarte porque él no sabe lo que yo estoy pensando. Cuidado, él no sabe lo que estoy pensando, pero me está velando. Y si una persona, si yo te estoy velando hace un mes, Agustín, detenidamente, mañana, tarde, noche, yo llego a un momento en que yo sé todo lo que tú haces, cómo tú lo haces y a qué hora viene, que es lo que hacen los pillos. Los pillos, me hablaba uno de los policías amigos, dice, padre, usted tiene que pensar como el pillo. Esa gente se para en un lado y está mirando a cómo usted entra para poder asaltarlo. Entonces yo pregunto, ¿verdad? Usted tiene atalaya. Usted está consciente de lo que yo estoy diciendo. Usted sabe que alguien sabe que usted sabe. ¿Con qué te tientan a ti, Elga? No, pero ya estoy muy vieja. Muchacho, a esa edad, la vanidad, los resentimientos, el cansancio, inclusive, es decir, ya yo quiero morirme. Tú no puedes decir eso porque tú te mueres cuando Dios quiera, no cuando quieres tú. Esto, hermano, estoy hablando de gente que quiere tener una vida espiritual seria. Caminar en el camino de la perfección de que hablábamos anoche. Si usted quiere seguir con esa religión trililí, hay usted que van a hacer con usted papilla. Ahora, si usted quiere ser una persona de tener una relación seria, usted tiene que saber con qué usted cuenta. Porque si tú tienes el que vive de ilusiones, así que cuidado, que soldado prevenido no muere en guerra. Amén. Ponemos de pie ahora para presentarle al Señor nuestras peticiones. Hermanos, con un solo corazón y una sola alma, elevemos a Dios nuestras oraciones y pidámosle que manifieste su rostro y su poder a todos los hombres. Por lo tanto, digamos, escúchanos y danos tu salvación.
Para que la Iglesia anuncie el Evangelio y discierna los métodos evangelizadores más adecuados a cada cultura, situación y entorno social, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Para que el Papa y los agentes de pastoral, buscando con sinceridad a Dios, se mantengan firmes en la tribulación, fieles en la misión y entregados en el compromiso, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Para que los pueblos que viven en la miseria o sufren la tragedia del hambre, la mortalidad infantil, la falta de salud y educación, encuentren ayuda en los organismos internacionales y en las instituciones de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Para que cuantos son perseguidos a causa de su fe, o son presionados para mentir o renegar de sus convicciones, perseveren en la verdad y alaben a Dios con sus vidas, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Para que el Espíritu Santo ponga en los labios de los misioneros, de los predicadores y de todos los que tenemos que dar razón de nuestra fe, palabras que engendren esperanza y muevan a la conversión, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Para que vivamos con alegría nuestra fe y no reneguemos de sus exigencias, aunque el mundo las rechace, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Por la salud de Carmen Rosado de Miró, Cristian Aquino, Rosa Ponte, y Dalis Díaz Paz, Susi Rivera, Mildred Ortiz Nieves, Holly Chen, Gil Rondón, Liliana Riera, Carmen Villanova, Mariana Fernández Aponte y nuestro arzobispo Roberto González Nieves, y en acción de gracias de las familias Ramos Ocasio, Payanos y Príncipe, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Por el eterno descanso de Richka Gavironsky, Antonio Fortes Pereira, Luis Antonio Fortes Ramos, Caridad Ramos Magdalena, Daniel de Jesús de León, Fernando Cañedo Cuesta, Charles Ricci y Sebastián Dávila, roguemos al Señor. Escúchanos y danos tu salvación. Oh Dios, que amaste tanto al mundo que le diste a tu Hijo unigénito y le enviaste tu Espíritu Consolador, mira con misericordia nuestras oraciones y haz que, sostenidos por este mismo Espíritu, lleguemos a poseer el reino que tú prometes a tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda de los viernes, es muy importante, es la que utilizamos para pagar el guardia que cuida nuestras noches y madrugadas, para que todo el mundo tenga la mayor tranquilidad en la capilla. Por favor, sean generosos, porque si no tenemos que sacarlo de la colecta, que es la que nos ayuda para mantener todos los demás gastos. Que el Señor les bendiga su generosidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, quien está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Rishka, a Antonio, a Luis Antonio, a Caridad, a Daniel de Jesús, a Fernando, Charlie, Sebastián, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia,
y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a orar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. No pueden comulgar sacramentalmente, a ver si me acompaña a hacer la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Estamos orando en esta semana por la pronta recuperación del señor arzobispo, que como ustedes saben, hace 2 días fue sometido a cirugía de trasplante de cadera. Así que vamos a pedir al Señor que se restablezca de la mejor manera posible. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La oficina parroquial está abierta ahora para las personas que están comprando sus boletos para la fiesta de la celebración de los aniversarios. Son 4 aniversarios, pero los más importantes son el aniversario de la parroquia, de su 60 aniversario, el mío 45 años de ministerio, pero también está la convivencia, 30 años, y la capilla, 15 años, son 15, 30, 45 y 60. Celebrar, y todos somos la parroquia, estamos celebrando nuestra realidad parroquial. Por ejemplo, hay una mesa que todos los sacristanes, 5 sacristanes, son 4 hombres y una dama, tenemos una sacristana. Así que ellos con sus consortes, y la idea era, por ejemplo, el atelier, que el grupo de ustedes también, que creo que están haciendo un grupo, ¿verdad? Todo el mundo, un grupo de que todo el mundo haya representantes, están el grupo de liturgia, los sacristanes también, ¿verdad? Todo el mundo que los ministerios, algunos monaguillos, quizás todo el mundo, pero que siempre que haya una representación de todo, porque como lo dije anoche, este año lo estamos haciendo. ¿Estaremos aquí el año que viene? El jíbaro nuestro, que es aguzado y tiene una sabiduría innata, tiene una frase muy simpática que dice: a mí, que me quiten lo bailado. Y es verdad, hay mucha gente y a lo mejor celebramos 30, para esos 60, no sé, a lo mejor la nena que está allí puede ser a los 90 aniversarios, yo no voy a estar aquí. Y creo que más de la mitad de los que estamos aquí no. I'm sorry, pero no. Aunque sea vegetariano y tome vitamina y tome gin chino, será un muerto chino, pero no va para ningún lado. Así que disfrútelo, va a ser un lugar muy bonito, hay sacerdotes invitados, gente que viene de afuera, hay gente que da gracias por todo lo que sucede. Nosotros tenemos una comunidad, nada más por la capilla, nada más merece celebrarse. Porque yo conozco varias, por lo menos 4 lugares donde trataron y nunca pudieron tenerle la capilla ni un año abierta. Le diré a mi parroquia.
Sin embargo, aquí, con lo que tenemos, hermano, cuando vino la María, la capilla estuvo cerrada 3 días nada más, 3 días. Y al 4º día estaba abierta. Y la gente toma esto por dado. Y no hubo la electricidad hasta 3 meses y 2 semanas. Pero esa capilla estuvo abierta. Con aire acondicionado por la noche y luz en el parqueo. Y esas son cosas, yo no las tomo por dado. Porque me mata mi madre del cielo, me manda un rayo. Pues que Dios te libre. Tú podrás hacer lo que seas, pero que yo no me entere que tú eres mal agradecido. Mucha gente mal agradecida, mucha. Los hijos, las cosas, la gente no se preocupa. Y eso es parte de todo este ambiente que les dije. ¿Cómo tú vas a ser mal agradecido en la vida? Pero la gente se cura de las enfermedades y después no se acuerda. Por eso esto es una celebración. Y todo lo que yo pueda celebrar aquí, yo lo celebro porque acá vamos de tener que la celebración eucarística, ese es el nombre de esto. Y hemos celebrado la palabra. O sea, la iglesia utiliza esa palabra porque es muy linda y muy profunda. Cristo celebró el Jueves Santo la última cena. Celebró la última cena. Los que han estado en algún funeral que yo celebro, yo nunca en mi vida, María de Lourdes, que es la que está siempre, ella representa servicios, tú lo sabes que yo digo, estamos aquí no para llorar a un difunto, estamos aquí para celebrar una vida. Yo no lloro muerto, hermano, yo creo en la resurrección de los muertos. Ahora, yo sí celebro una vida de alguien que pasó por aquí. Todo lo de nosotros es celebración. La vida, lo que tenemos. El cristiano es una persona que siempre está celebrando la vida. Así que, si no lo tienes, pues entusiasme, si vaya, póngase bonito, que no todos los días uno se puede vestir para una ocasión. ¿Entiendes? Y todos estaremos Dios mediante ahí. Así que, lo otro es que mañana, acuérdense que los cofrades, los adoradores y los ministros tenemos la continuación del taller sobre el misterio de la Eucaristía. Va a ser aquí, Migdalia va a ser aquí en el templo. Y a la 1, los que quieran, está abierta la audición a todas las edades, de 1 a 3, y quiero aclarar un poquito de confusión, de 1 a 3 vamos a repartir los números. Miren las audiciones para Cenicienta, que es nuestra obra de Navidad, y Reyes. Quizás la obra más abarcadora. De hecho, va a ser la orquesta más grande que hemos tenido, porque esta no es el Cenicienta de Disney. Esta es la Cenicienta de Rodgers and Hammerstein, que son mucho más clásicos. Y ya la orquesta ya me dijo Jan, padrecito, prepare en el bolsillo, porque la orquesta tiene 34 músicos. La orquesta más grande que hemos tenido, la más grande era 24 músicos, hay 10 músicos más, y no pueden ser reemplazados con nada. Esta gente es una música bellísima. Y es una Cenicienta muy humana, muy humana. De hecho, les voy a decir un chismecito, pero no decir por qué. ¿Cuántas veces va Cenicienta al baile? En esta va 2 veces. Y no les voy a decir por qué, pero cuando usted la dice, oye, ahora entiendo, es una Cenicienta. ¿Saben quién estrenó esta Cenicienta? Julie Andrews. Ese musical se hizo para ella. Y entonces, pues, yo lo vi en Broadway. Yo llevaba 5 años tratando de traerlo a Puerto Rico. Y que para Puerto Rico no. Y basta media vez que a mí me digan el maldito no, que yo digo sí. El no solamente sirve para ¿qué? Para no pecar. Fuera de eso, todo tiene que ser positivo. Y yo seguía como el piojito. Y entonces este año no las dieron. Pero ahora les voy a contar algo, que ustedes son gente de confianza. Si me han visto a mí muy abrumado, es que esta semana hubo problemas con la feria, que gracias a Dios la feria va.
Bendito sea Dios. Este miércoles tengo que dar un dinero que no tengo, pero en fe, pero ya se solucionó. Pero hasta quiero que sepa que hasta ayer la cosa estaba, y yo en fe, y gracias a Tania, pero esto era. Y lo otro fue que Cenicienta, la que pedimos, no era, y nos llegó, y cuando estamos revisando, la hija de él, que es maestra, pero esa maestra que sabe que le falta una coma y te falta una I, y me dice, Padre Willy, han traído un libreto que no es. Digo, ¿cómo? Este no es. Entonces fuimos para allá, fui a la casa, y efectivamente estaba allá con Robert, que es otro que es el que los tiene estos derechos. Y entonces, bueno, algunos están un poquito, pero él trata. Y entonces, efectivamente, no era. Entonces, hay que hablar con los americanos de Nueva York para decirle que cambie. Y yo decía, ay Dios mío santo. Pero Dios es bueno, porque Idamali, nuestra directora artística, estaba en Nueva York con unos grupos de estudiantes del Sagrado Corazón. Y yo le llamé, le dije, mira, coge un taxi, vete a las oficinas de Nueva York, y vamos a empezar a rezar. Porque es otro contrato, es todo, estamos pidiendo otra cosa. Y decía, Dios mío, que no digan que no. Porque Robert me había dicho que había un cintillo que decía que la versión que yo quería, que es la de Broadway, porque la otra era de televisión, y esa, la que la pedimos, fue error nuestro, no estaba disponible para Puerto Rico. Y dije, bueno, con pedir. Y para allá fue Idamali, que ella así. Y me dijo, Padre, me recibieron muy bien. Y me dijo, no problem. ¿Cómo no? Nosotros le damos la de Broadway, nos mandan los libros que tienen y yo les mando los nuevos libros, se hace un nuevo contrato y no hay ningún problema. Así que Dios quiere, la versión de Broadway, de Cenicienta, si Dios quiere, se presentará en Bellas Artes en diciembre y en enero. Pero todo esto ha sido esta semana, que yo estaba, que el asalto quedó yo en la cama, porque decía, la obra, la feria, la cosa, y Dios le encanta a ver si tiene fe. Yo creo que él se dará cuenta que un poco tengo, porque si no hubiera mandado a correr. Pero para que ustedes vean, no es fácil llevarlo a ustedes conmigo y yo con ustedes, no es fácil. Y desgraciadamente después todo tiene que ver con dinero. Ahí es donde usted ve el mal. A la gente no le importa si es una iglesia. Es una cosa, por ejemplo, el miércoles, el cheque, o sea, y una de estas personas, y hablo con ustedes porque, como digo, esto lo voy a decir el domingo. Y le dije, chicos, ayúdame un poco, porque mira la parroquia. Ayudarle a usted pendiendo dinero yo. Así, hice así. Porque yo tenía una gana, pero no puedo, porque cuando usted es pobre no puede ser orgulloso. Claro, yo esto le dije, yo no puedo, pero tú puedes, a justicia. Pero así es la vida, y yo lo estoy haciendo por ustedes, porque la feria es muy importante, con esa se cierra el campamento, los niños, y en este país no hay un fin de semana de esta calidad sin bebedera. Porque todos los lugares aquí que tienen machina, ¿qué tienen? Y llama. Y no hay más, no, aquí no se ve, no lo pueden creer. Entonces, claro, ahí tienes tú el mal. ¿Ve? Pero padre, ¿por qué usted no pone ahí un carrito de cerveza por encima de mi cadáver? Pero no se crean que no es fácil. Porque todo el mundo lo que quiere es dinero. Y ahora mismo yo, miércoles, estén tranquilos que ni me voy a prostituir ni voy a vender droga. Pero alguien vendrá y ya veremos. Porque nos dijo que hasta el miércoles. Yo sé que el miércoles estoy a la 1, porque no era así, era a la final. Pero la feria va tranquilo, con los kioscos. Este año tenemos kioscos nuevos, tenemos un kiosco de la Argentina, con las paradas argentinas. Tenemos lo de siempre. Va a haber unas nuevas cosas muy bonitas, va a haber
un señor que tiene pájaro y te los pone en la cabeza, bien. Hay cosas muy... Y tenemos ya seguro, ya está seguro, bueno, dentro de los 3 grupos más otro, ya para un día está la famosa Bohemia con Tañón y ¿cómo se llama? Dagmar, toda esta gente, no es gente muy... Pero tenemos un día el Gran Combo, otro día Joseph Fonseca y otro día Límite 21. O sea, esos son los 3 grupos grandes, porque no es jueves, es viernes, sábado y domingo. Y es el último día. Y tenemos las machinas, las benditas machinas, que este año le voy a echar agua bendita a esas benditas machinas. Bueno, el primero que le voy a hacer un chorro de agua es al dueño de las machinas, a ver si tiene conversión. Pero bueno, así que esto es lo que hay, hermano, y le digo porque es muy importante que ustedes sepan, porque a veces dice, padre, usted pasó y no me vio, no te vi. Pero yo estaba mirando las machinas, y el contrato de Cenicienta, y el baile, y la cosa, porque al final, the buck stops here. El que firma contrato soy yo. Y si sale todo el mundo muy bien, si sale bien, qué lindo cantó fulano y qué bien quedó todo. Si sale mal, el padre Willy. Esa es la realidad de la vida. Alguien tiene que apagar el televisor, me tocó a mí. Así que les digo esto porque a veces la gente no entiende. Claro, yo a veces estoy bien abrumado porque aquí estamos en juego. Hay dinero en juego, hay cosas en juego. Y una decisión errada que yo haga. Ahora mismo yo tuve que ir con Rafi y digo, mire, nosotros teníamos 300 espacios. Mira, 300 no puede ser, fuimos, lo bajamos a 200, porque si yo pongo 300 y no viene, yo tengo que pagar por 300. Y son decisiones que a mucha gente viene aquí, qué lindas las flores, pero las flores cuestan dinero. Las hace Carmín, tú me dices qué linda, pero Carmín estuvo aquí que estaba enferma, o sea, hay muchas cosas que usted viene aquí y toma, ay, qué lindo esto, pero para eso hubo que sudar tinta, ¿entiende? Así que por eso les digo, no les digo por otra razón, sino para que aprecien. Y si usted puede poner su granito de arena, la iglesia, una persona me decía, esta iglesia huele tan rico, pero son 5 señoras que todos los lunes, aun cuando hay días festivos que no está abierta la oficina, vienen y limpian esta iglesia. Y a mí nunca me han pedido dinero ni para comprar una escoba. Y esa gente hay que tenerlas en consideración. La gente de la cocina que está cocinando todos los días para esos niños, que yo no sé si no comen en la casa, porque ellos comen aquí. Me imagino que están comiendo aquí para el juicio final, porque es una cosa. Y la comida que se les da, y las meriendas y las cosas. Una Miosotti que tiene 3 niñitos, que cada uno vale por una docena. Y esos niñitos, y con sus 3 niños los tiene ahí, y tiene un campamento que es una maravilla. O sea, que una gente aquí, por eso les digo, no tomen por dado las cosas, porque para eso hace falta gente que esté ahí. Y ella puede decirme, padre, yo tengo 3 fieritas que no puedo. No, ella tiene sus 3 nenes y está con los otros. Ahora hay 50, con los de ella son 52. Y les tengo que decir esto porque hay mucha gente que entra y, espérate un momento. Y si tú puedes, pregúntate si tú puedes añadir algo más positivo. Porque si pudiéramos más, ¿qué no podríamos hacer? Y lo necesita nuestro país. Nuestro país no puede seguir oyendo nada más que noticias de corrupción y cosas, porque nos vamos a volver cínicos, negativos y agresivos. Cínicos, agresivos y totalmente gente depresiva. La gente necesita buena noticia de vez en cuando y los medios de comunicación no lo van a hacer porque eso no da dinero. Entonces, ¿a quién nos toca? A nosotros que somos portadores del Evangelio, que significa buena noticia. Eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Así que el que quiere acompañarme, que se monte
en el tren o que se quede en el andén. Pero este tren va para el cielo y no tiene parada. Hoy le entregamos la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y la estola sacerdotal a Nilda y Víctor. Miren mis amigos Nilda y Víctor.